Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu terrorífico like. Con eso me ayudas más de lo que crees, ya que puedo seguir trayendo nuevo contenido al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando haya un nuevo relato. Y bueno, solo queda decir que apagues las luces y te pongas cómodo o cómoda. Sin más, vamos con esta historia. Los susurros en la oscuridad. Nunca fui un hombre que creyera en lo sobrenatural. Mi vida se había forjado en la rutina, en la estabilidad que proporciona una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Mi esposa y yo habíamos elegido este lugar para criar a nuestro hijo, Julián, por su serenidad y la cercanía con la naturaleza. Pero en las últimas semanas, esa paz se había visto perturbada por algo que no podía explicar. Todo comenzó una noche de otoño, cuando el viento soplaba con fuerza y las hojas secas golpeaban contra las ventanas de nuestra casa. Estaba en la cama, luchando por conciliar el sueño, cuando un susurro suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Pensé que era solo el viento, pero había algo en ese sonido que me puso la piel de gallina. No parecía el ruido natural de las ramas contra el cristal. Era más humano. Decidí levantarme y dar una vuelta por la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Caminé en silencio por el pasillo hasta la habitación de mi hijo, cuyos apenas 3 años lo hacían vulnerable a cualquier cosa que pudiera acechar en la oscuridad. Al acercarme a la puerta, escuché de nuevo ese susurro, más claro esta vez, como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo al otro lado de la ventana. Abrí la puerta con cuidado y vi a Julián durmiendo plácidamente en su cama, ajeno a cualquier peligro. Sin embargo, el susurro continuaba, una letanía suave que no lograba entender pero que me helaba la sangre. Me acerqué a la ventana, tratando de ver algo entre la oscuridad del exterior, pero no había nada fuera de lo normal. Solo el jardín en penumbra y las sombras proyectadas por la luna. Esa noche, después de asegurarme de que todas las ventanas estaban bien cerradas, regresé a la cama, pero el sueño fue esquivo. Algo dentro de mí sabía que esos susurros no eran simples ruidos nocturnos. Las noches siguientes trajeron consigo el mismo fenómeno. El susurro aparecía siempre en la misma ventana, siempre cuando la casa estaba sumida en el silencio. Cada vez que me acercaba, me invadía una sensación de malestar que no podía sacudirme. A veces, cuando lograba captar fragmentos de las palabras, parecían caricias sibilantes, como si alguien intentara atraer a mi hijo hacia la oscuridad. Mi esposa, Ana, no notó nada al principio. Era una mujer práctica, y aunque la mencioné sobre los susurros, ella los descartó como el producto de mi imaginación o una corriente de aire que se colaba por alguna rendija. Sin embargo, yo sabía que había algo más, algo que se hacía más fuerte cada noche. Una madrugada, desperté sobresaltado al escuchar un crujido proveniente de la habitación de Julián. Salté de la cama y corrí hacia allí. Al llegar, me encontré con mi hijo de pie junto a la ventana, con una expresión extrañamente vacía en su rostro. Su pequeña mano estaba levantada, como si quisiera abrir el cerrojo y salir al jardín. Julián, ¿qué haces? Le pregunté, tratando de no sonar asustado. El niño me miró con ojos somnolientos y murmuró algo que no entendí. Lo levanté en brazos y lo llevé de vuelta a la cama. Mientras lo arropaba, noté que su piel estaba fría, como si hubiera estado expuesto al viento gélido de la noche. Papá, la señora dice que venga a jugar con ella, Susurró antes de cerrar los ojos. Mis manos temblaron al escucharlo. ¿Una señora? ¿Quién podría estar hablándole a mi hijo en medio de la noche? Intenté razonar conmigo mismo, diciéndome que probablemente había escuchado una historia en la televisión o en la guardería, pero no podía sacudirme el pavor que me había invadido. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más. Fui al pueblo y hablé con algunos de los vecinos más viejos, preguntándoles si habían oído alguna historia o leyenda sobre nuestra casa o el bosque que rodeaba el área. Uno de ellos, un anciano llamado don Genaro, me miró con ojos llenos de sabiduría y miedo.
¿Dices que escuchas susurros cerca de la ventana de tu hijo? Me preguntó, en un tono que me hizo sentir que había cometido un error al mencionar el tema. Asentí, y el viejo se llevó una mano temblorosa a la boca, como si no quisiera pronunciar las palabras que estaban en su mente. Debes tener cuidado, Dijo finalmente. En el bosque, hace muchos años, se hablaba de una bruja. Una mujer que, según decían, había sido desterrada por el pueblo por sus prácticas oscuras. Se decía que hacía pactos con seres antiguos y que siempre buscaba a los niños para sus rituales. Nadie la ha visto en décadas, pero algunos creen que nunca se fue del todo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las palabras del anciano resonaron en mi mente, mezclándose con los susurros que había escuchado las noches anteriores. ¿Podría ser posible que esa bruja aún estuviera viva, acechando en el bosque, esperando su oportunidad para llevarse a mi hijo? Esa noche, armé mi vigilia. Con una linterna y un bate de béisbol a mi lado, me senté en una silla junto a la cama de Julián, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera merodeando nuestra casa. Las horas pasaron en silencio, hasta que, alrededor de la medianoche, el susurro comenzó de nuevo. El sonido era más intenso esta vez, lleno de un propósito oscuro. Las palabras se volvieron más claras, aunque seguían siendo ininteligibles. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara forzar su camino dentro de la casa, dentro de mi mente. De repente, la ventana comenzó a vibrar, como si alguien la estuviera golpeando desde el otro lado. Mi corazón latía con fuerza, y me levanté, sosteniendo el bate con las manos sudorosas. Me acerqué a la ventana, sintiendo el aire helado que se filtraba por las rendijas. Al otro lado del cristal, entre las sombras del jardín, vislumbré una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura. Mis ojos se encontraron con los suyos, y supe en ese instante que había encontrado a la bruja de la que don Genaro me había hablado. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su boca se movía en un susurro constante, que llenaba la habitación con promesas de muerte y desolación. «No te lo llevarás», murmuré, más para mí mismo que para ella. La bruja extendió una mano huesuda hacia la ventana, y el vidrio comenzó a agrietarse. No podía dejar que entrara. Sin pensar, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe, saliendo al frío de la noche. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero el susurro persistía, ahora rodeándome por todas partes. Corrí alrededor de la casa, buscando a la bruja, pero no había ni rastro de ella. Solo la oscuridad del bosque, el susurro que parecía venir de todas direcciones y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Regresé a la habitación de Julián, que seguía durmiendo, ajeno a la lucha que se desarrollaba a su alrededor. Cerré la ventana con fuerza y me arrodillé junto a su cama, rogando por que el amanecer llegara pronto. Los susurros continuaron hasta que la primera luz del día comenzó a filtrarse por las cortinas. Solo entonces el sonido cesó, dejando un silencio aterrador en su lugar. Esa mañana, tomé la decisión de que no podíamos quedarnos más en esa casa. Hablé con Ana, que finalmente comenzó a comprender la gravedad de la situación. Recogimos nuestras cosas rápidamente, y antes del mediodía, ya estábamos en camino al pueblo más cercano. A medida que nos alejábamos, miré hacia atrás y vi la casa, ahora solitaria en la distancia. Sabía que no podríamos regresar. El bosque estaba maldito, y la bruja, aunque ahora oculta en la oscuridad, seguiría acechando, buscando su próxima oportunidad. Pero había algo que me daba más miedo que cualquier otra cosa, el hecho de que Julián no había olvidado a la señora que lo llamaba desde la ventana. Aunque se alejaba cada vez más de ese lugar maldito, algo en sus ojos me decía que los susurros nunca lo abandonarían del todo. La bruja había dejado su marca, y yo, como padre, viviría con el miedo constante de que algún día, sin previo aviso, ella volvería a reclamar lo que creía suyo. No importaba cuán lejos corriéramos o cuántas precauciones tomáramos, la oscuridad de aquel bosque y los susurros de la bruja seguirían siendo una amenaza latente, una sombra que acechaba en los rincones de nuestra mente y en los sueños de mi hijo.
El vínculo de la bruja. Mi nombre es Elena, y desde que tengo memoria, he vivido en la misma pequeña aldea, rodeada por un espeso bosque que se extiende más allá de lo que los ojos pueden ver. Aquí, en este rincón del mundo, las leyendas no son solo historias que se cuentan para asustar a los niños, son advertencias que todos tomamos en serio. Sobre todo, la leyenda de las brujas que habitan en el bosque, mujeres malditas que, según se dice, buscan venganza sobre los vivos arrebatándoles lo más preciado, sus hijos. Mi esposo, Tomás, y yo éramos felices con nuestro primer hijo, Pedro. Aunque era un niño tranquilo, desde su nacimiento siempre hubo una sensación de inquietud en mi corazón, como si el bosque mismo lo mirara con avidez. Sin embargo, esos temores se desvanecieron con el tiempo, y pronto la vida cotidiana me envolvió en su ritmo familiar. Todo cambió cuando nació nuestro segundo hijo, Andrés. Andrés era un bebé robusto, con unos ojos grandes y curiosos que parecían ver más allá de lo que un simple infante debería ver. Desde el primer día, sentí una conexión especial con él, un vínculo más fuerte que el que había sentido con Pedro. Pero con esa conexión también llegó una sombra que no podía ignorar. Una noche, poco después del nacimiento de Andrés, empecé a notar cosas extrañas. El viento parecía soplar más fuerte alrededor de nuestra casa, como si intentara colarse por cada rendija. Los árboles en el bosque se mecían de manera inquietante, y, a veces, juraría haber visto sombras moviéndose entre las ramas, demasiado grandes para ser animales. Al principio, atribuí estas sensaciones a la fatiga. Después de todo, cuidar de un recién nacido no era tarea fácil. Pero conforme pasaron los días, los signos se volvieron más evidentes. Andrés comenzó a llorar en mitad de la noche, un llanto desesperado que me helaba la sangre. No importaba lo que hiciera, no lograba consolarlo. Solo cuando lo sacaba al patio, cerca del bosque, su llanto cesaba, como si algo en la oscuridad le ofreciera consuelo. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela solía contarme. Historias sobre las brujas del bosque que acechaban a los recién nacidos, buscando robarles su fuerza vital para perpetuar sus vidas oscuras. Según la leyenda, las brujas establecían un vínculo con el niño antes de llevarlo al bosque para un ritual macabro. Una mañana, después de otra noche sin dormir, decidí hablar con doña Matilde, la anciana más sabia de la aldea y la única que, según se decía, sabía cómo proteger a los niños de las brujas. Su casa, situada en el extremo opuesto del pueblo, estaba rodeada de amuletos y plantas que supuestamente alejaban el mal. Doña Matilde, necesito su ayuda, le dije mientras me sentaba en una de sus sillas de madera. Creo que una bruja está tratando de llevarse a mi hijo. La anciana me miró con esos ojos grises que parecían ver a través de mi alma. No se sorprendió ni dudó de mis palabras. En su rostro vi reflejada la confirmación de mis peores temores. Elena, dijo con voz grave, las brujas del bosque nunca se han ido. Han estado esperando, buscando a los hijos de la aldea para cumplir con sus rituales. Si lo que dices es cierto, debes actuar rápido, o podrías perder a tu hijo para siempre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, desesperada. Doña Matilde se levantó lentamente y comenzó a buscar entre sus estantes llenos de frascos y hierbas secas. Sacó un pequeño saquito de tela y me lo entregó. Esto es una mezcla de hierbas protectoras. Colócalo debajo de la cuna de Andrés y en las ventanas de su habitación. Esto debería romper el vínculo temporalmente, pero no será suficiente. Las brujas son persistentes y harán todo lo posible por recuperar lo que creen suyo. Debes llevar a Andrés al claro del bosque, al primer rayo de luz del amanecer y ofrecerle a la Madre Tierra para que lo proteja. Solo entonces se romperá el vínculo por completo. Las palabras de doña Matilde me llenaron de un temor que nunca antes había sentido. Pero sabía que no tenía otra opción. Debía proteger a mi hijo a toda costa. Esa misma noche, seguí las instrucciones de doña Matilde. Coloqué el saquito de hierbas bajo la cuna de Andrés y en cada ventana de su habitación.
El aire parecía más denso, cargado de una energía oscura que no podía ver pero sí sentir. Me quedé junto a su cuna, velando su sueño, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La casa estaba en un silencio inquietante, y solo se escuchaba el leve crujir de la madera y el viento susurrando entre los árboles. Pero justo después de la medianoche, el llanto de Andrés me despertó de un ligero sueño. No era un llanto normal, era un lamento lleno de terror. Corrí a su habitación y lo encontré retorciéndose en su cuna, como si algo invisible lo estuviera sujetando. El aire estaba cargado con un olor acre, como el humo de una fogata apagada hace tiempo. En ese momento, sentí una presencia en la habitación, algo maligno que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observando, esperando. No te lo llevarás. Grité, sosteniendo a Andrés con fuerza. El viento se arremolinó dentro de la habitación, y por un instante, vi una figura oscura al pie de la cuna, una sombra que se desvaneció tan rápido como había aparecido. El llanto de Andrés cesó de golpe, y el aire se aclaró, como si la presencia hubiera sido expulsada. Pero sabía que esto solo era temporal. La bruja no se daría por vencida tan fácilmente. Esa misma noche, esperé a que los primeros rayos del sol comenzaran a iluminar el horizonte. Envolví a Andrés en una manta y, sin decirle nada a Tomás, salí de la casa y me dirigí al claro en el bosque, el mismo lugar que doña Matilde me había indicado. El camino era largo y tortuoso, y a cada paso sentía como si algo me estuviera siguiendo, observando desde las sombras. Llegué al claro justo cuando el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, su luz suave bañando el suelo con un resplandor dorado. Me arrodillé en el centro del claro, sosteniendo a Andrés frente a mí. Cerré los ojos y, con una voz que apenas reconocí como mía, comencé a recitar una oración que mi abuela me había enseñado cuando era niña, una plegaria a la Madre Tierra para que protegiera a los inocentes. El aire a mi alrededor comenzó a cambiar, volviéndose más cálido, más acogedor. Sentí una paz que no había sentido en semanas, como si el bosque mismo me estuviera envolviendo en su abrazo. Pero entonces, escuché un susurro detrás de mí, una voz suave pero cargada de malicia. No puedes quitármelo, Elena. Ya es mío. Me giré y vi a la figura que había estado acechando a mi hijo, una mujer alta y delgada, con una piel pálida como la luna y ojos negros como la noche. Su boca se curvaba en una sonrisa torcida, y sus manos se extendieron hacia Andrés. No. Grité, retrocediendo con mi hijo en brazos. La bruja se acercó más, su presencia llenando el claro con una oscuridad palpable. Él me pertenece. Su alma es la última que necesito para completar el ritual. No puedes detenerme. Desesperada, comencé a retroceder, pero la bruja avanzaba lentamente, sus ojos fijos en Andrés. En un último intento por proteger a mi hijo, lo sostuve alto, ofreciendo su inocencia a la Madre Tierra, rogando por su protección. La bruja dio un paso más, pero justo cuando estaba a punto de tocar a Andrés, un rayo de luz solar atravesó el claro, envolviendo al bebé en un resplandor dorado. La bruja gritó en agonía, retrocediendo mientras la luz la alcanzaba. No, esto no puede ser, susurró, su voz llena de desesperación. La luz se intensificó, y la bruja comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en el aire como humo arrastrado por el viento. Su grito final resonó en el claro mientras desaparecía por completo, dejando solo el eco de su maldición en el aire. Me desplomé en el suelo, sosteniendo a Andrés cerca de mi pecho, con lágrimas rodando por mis mejillas. El vínculo se había roto. Mi hijo estaba a salvo. Regresé a la aldea con Andrés en brazos, agotada pero aliviada. Sabía que la bruja no volvería, pero el precio que había pagado por la seguridad de mi hijo no sería olvidado fácilmente. El bosque nunca sería el mismo para mí. El círculo de piedra. No recuerdo con claridad el momento en que desaparecí, pero la sensación de frío en mis huesos, la humedad de la tierra bajo mis pies y el susurro del viento entre los árboles siempre han estado conmigo,
incluso desde antes de que supiera cómo ponerle nombre a esos recuerdos. Mi madre me contó que aquella noche, cuando tenía 6 años, me buscaron por toda la aldea, gritando mi nombre hasta que la voz les falló. No fue hasta el amanecer que me encontraron, acurrucado en el centro de un círculo de piedras en el bosque, el cuerpo cubierto de rocío, con los ojos abiertos pero vacíos, como si algo me hubiera llevado lejos y me hubiera devuelto, sin explicaciones. No recordaba nada de esa noche. Mis padres, los vecinos, incluso la policía intentaron hacerme hablar, pero no había palabras para explicar el vacío en mi memoria. Los médicos dijeron que era amnesia temporal, un bloqueo causado por el trauma. Pero yo no estaba traumatizado, al menos no de la forma en que ellos creían. No sentía miedo ni confusión, solo un vacío donde debería haber estado la memoria de esa noche. Los años pasaron, y el bosque donde me encontraron se convirtió en un lugar prohibido para mí. Mis padres siempre vigilaban mis pasos, asegurándose de que no me acercara a la linde de los árboles. Pero, a medida que crecía, el bosque comenzó a llamarme de nuevo, un susurro persistente en el fondo de mi mente, recordándome que algo había quedado incompleto. Cuando cumplí 16 años, esos susurros se convirtieron en fragmentos de recuerdos, pequeños destellos de imágenes que aparecían en mis sueños. Al principio, solo eran sombras, formas oscuras que se movían entre los árboles, seguidas por un murmullo en un idioma que no entendía. Con el tiempo, esas sombras se volvieron más definidas, y el murmullo se transformó en palabras claras, aunque distorsionadas, como si vinieran de un lugar muy lejano. En uno de esos sueños, me vi a mí mismo caminando por el bosque en la oscuridad, guiado por una voz suave pero insistente. Mis pies descalzos se hundían en la tierra húmeda, y podía sentir el frío de la noche penetrando mi piel. Frente a mí, una figura alta y delgada se movía con gracia, su rostro oculto por una capa oscura. La figura se detenía de vez en cuando, como si esperara que la alcanzara, y luego continuaba, adentrándose más y más en la espesura. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El sueño había sido tan vívido que podía sentir el frío en mis huesos y el peso de la oscuridad a mi alrededor. Pero lo más inquietante fue el reconocimiento en mi pecho, como si esa figura en el bosque no fuera un extraño, sino alguien con quien había estado antes. Con el paso de los días, los sueños se volvieron más intensos, y comencé a recordar más detalles. Recordaba la textura de la capa de la figura, suave pero extrañamente fría, y como su voz me llamaba, prometiéndome algo que no podía entender. Las sombras en los sueños se volvían más reales, y el murmullo en mi mente se transformaba en un canto bajo, hipnótico, que me atraía más y más hacia el corazón del bosque. Una noche, incapaz de soportar más la presión de los recuerdos, decidí regresar al lugar donde me encontraron años atrás. Tomé una linterna y una chaqueta gruesa y salí de casa sin decirle nada a mis padres. El aire nocturno era fresco, y el cielo estaba cubierto de nubes, ocultando la luna. Avancé hacia el bosque, siguiendo un impulso que no podía controlar. El camino estaba envuelto en sombras, y el susurro del viento entre los árboles se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. No llevaba un mapa ni sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero mis pies parecían recordar el camino, guiándome a través de la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, llegué al círculo de piedras. Las rocas estaban cubiertas de musgo y parecían más pequeñas de lo que recordaba, pero el aire a su alrededor estaba cargado de una energía pesada, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella noche. Me arrodillé en el centro del círculo, donde me habían encontrado años atrás, y cerré los ojos, esperando que algo, cualquier cosa, me diera respuestas. El viento se detuvo de repente, y la quietud del bosque me envolvió. Fue entonces cuando la escuché de nuevo, la voz que había estado presente en mis sueños. Era suave, casi un susurro, pero clara como el cristal. Has vuelto a mí, pequeño. Abrí los ojos y la vi. Estaba allí, al borde del círculo, la misma figura alta y delgada de mis sueños. Su capa negra se mecía suavemente, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada clavada en mí.
¿Quién eres? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Soy la que te salvó aquella noche, Respondió la figura. soy la que te llevó lejos de este mundo, aunque solo por un momento. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres de mí? La figura dio un paso hacia adelante y el frío en el aire se intensificó. Nunca debiste haber regresado. Pero ahora que estás aquí, debemos terminar lo que empezamos. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, imágenes y sensaciones que había bloqueado durante años. Recordé cómo me había sentido atraído hacia el bosque aquella noche, cómo había seguido a la figura sin dudarlo. Recordé el canto hipnótico que me había sumido en un trance, el momento en que me llevó al círculo de piedras y cómo había comenzado a recitar palabras en un idioma antiguo, palabras que ahora entendía, era un hechizo, un ritual. Querías usarme para un ritual. Susurré, el miedo arrastrando cada palabra. La figura asintió, acercándose más. Tu alma es especial, joven. Tiene una pureza que pocas tienen, y esa pureza es lo que necesito para completar mi poder. Aquella noche, alguien te encontró antes de que pudiera terminar, pero ahora que estás aquí, no habrá interrupciones. Me puse de pie, retrocediendo hasta el borde del círculo. No dejaré que lo hagas. No esta vez. La figura se detuvo, su silueta oscureciéndose. No tienes elección, pequeño. El destino te trajo de nuevo a mí. El aire comenzó a vibrar con una energía oscura, y las piedras a mi alrededor parecieron cobrar vida, brillando con una luz tenue. Sentí un tirón en mi interior, como si algo invisible intentara arrastrarme hacia el centro del círculo. Luché contra la fuerza que me empujaba, pero mis pies se movían hacia adelante sin mi control. El canto hipnótico llenó el aire, envolviendo mis pensamientos, nublando mi mente. Era la misma sensación que había experimentado de niño, un tirón irresistible hacia lo desconocido. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía lo que estaba en juego. No iba a dejar que la bruja, porque eso era lo que era, completara su ritual. Con todas mis fuerzas, me concentré en los recuerdos de mis padres, de los momentos felices que habíamos compartido, de todo lo que me ataba a este mundo. La fuerza que me empujaba hacia el centro del círculo comenzó a debilitarse, y el canto de la bruja se volvió más desesperado, su tono cambiando de hipnótico a colérico. No te resistas. Gritó la bruja, su voz ahora llena de furia. No puedes escapar de tu destino. Pero yo ya no la escuchaba. Con un grito que resonó en el aire, rompí el vínculo que me ataba al círculo y corrí hacia el borde del bosque. No miré atrás, no me detuve. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el frío del bosque tratando de alcanzarme, pero esta vez no me atraparía. Llegué a la linde del bosque cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte. Me derrumbé en el suelo, jadeando, sintiendo cómo la oscuridad del bosque retrocedía con la luz del día. Había escapado. Había roto el vínculo. Pero sabía que no estaba a salvo. La bruja no se rendiría tan fácilmente. Con el tiempo, los sueños cesaron, pero nunca olvidé lo que había sucedido. Sabía que mientras viviera, la bruja me buscaría, tratando de completar el ritual que había comenzado hace tantos años. Por eso, nunca volví al bosque, y siempre me aseguré de que mis hijos tampoco lo hicieran. Pero cada vez que soplaba un viento frío o escuchaba un susurro en la oscuridad, recordaba la promesa que la bruja había hecho: algún día, encontraría la forma de terminar lo que había comenzado. Y ese pensamiento me perseguirá por el resto de mi vida. El retorno de la bruja. Volver al pueblo donde crecí nunca estuvo en mis planes. Cuando lo dejé, era un lugar que quería olvidar, una mancha en mi pasado que había decidido borrar. Pero el destino tiene su manera de traerte de vuelta a donde no quieres estar, y en mi caso, fue la llamada de mi madre lo que me hizo regresar. Habían pasado 20 años desde la última vez que pisé esas calles polvorientas y estrechas. Mi madre me contó que las cosas habían cambiado, que el pueblo había crecido un poco,
pero seguía siendo el mismo lugar sombrío que yo recordaba. Sin embargo, había algo en su voz, una tensión, un miedo apenas contenido, que me hizo sospechar que algo más estaba ocurriendo. Han desaparecido niños, Alejandro, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla, aunque estábamos a kilómetros de distancia. Esos niños, nadie sabe dónde están. La gente tiene miedo de hablar, pero todos saben que algo oscuro está pasando. Esa fue la última vez que hablé con mi madre antes de emprender el viaje. El trayecto desde la ciudad hasta el pueblo fue largo y tedioso, pero a medida que me acercaba, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Había algo en el aire, una pesadez que no podía ignorar. No estaba seguro de si era el lugar o simplemente el peso de los recuerdos que comenzaban a surgir, pero algo me decía que había más en la historia de lo que mi madre me había contado. El pueblo seguía siendo tan pequeño como lo recordaba, con sus casas de techos bajos y paredes encaladas, los viejos robles alineados en las calles y la iglesia en el centro, su campanario elevándose como un vigía solitario. Al llegar a la casa de mi madre, la encontré esperándome en la puerta, con esa expresión de preocupación que no había visto en años. Me abrazó con fuerza, como si temiera que yo también desapareciera. Después de cenar, me senté con ella en la sala. La noche había caído, y la única luz provenía de la lámpara de aceite sobre la mesa. Mi madre no tardó en empezar a hablar, como si hubiera estado guardando esas palabras durante mucho tiempo. Comenzó hace unos meses, dijo en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Primero fue un niño, luego otro. Todos desaparecieron de noche, sin dejar rastro. La gente dice que no hay señales de lucha, que simplemente se desvanecen. La policía no sabe qué hacer, y nadie quiere hablar abiertamente. Pero hay rumores, Alejandro. La gente dice que es ella. ¿Ella? ¿A quién te refieres? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi madre levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperanza. La bruja, Alejandro. La bruja que maldijeron hace tantos años. Recordé las historias que se contaban en el pueblo cuando era niño, cuentos que los adultos usaban para asustarnos y mantenernos lejos del bosque. Según la leyenda, había una mujer, una curandera, que vivía en una cabaña en lo profundo del bosque. La gente decía que tenía poderes, que podía sanar a los enfermos y comunicarse con los espíritus. Pero cuando algo salió mal, una cosecha arruinada, un niño enfermo, la culparon a ella. La acusaron de brujería y la maldijeron, desterrándola al bosque. Nadie la volvió a ver, pero la historia se convirtió en parte del folclore del pueblo. No puedes estar hablando en serio, respondí, aunque una parte de mí sabía que mi madre creía cada palabra. Hay más, continuó ella, ignorando mi incredulidad. Hay un viejo, un anciano que vive solo en una cabaña cerca del bosque. Dicen que él sabe la verdad, que estaba allí cuando todo sucedió. La gente dice que ha estado viviendo con la culpa desde entonces, y que es el único que podría detenerla. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi infancia, mezclados con las palabras de mi madre, me mantenían despierto. Me encontraba pensando en la bruja, en los niños desaparecidos, en el anciano que supuestamente conocía la verdad. Finalmente, decidí que tenía que averiguar más. No podía simplemente sentarme y esperar a que algo sucediera. A la mañana siguiente, me dirigí a la plaza del pueblo. Era un día gris, con nubes bajas que parecían pesar sobre el pueblo. La gente me miraba con curiosidad y desconfianza, como si supieran que no pertenecía allí. Después de hacer algunas preguntas discretas, me dirigí a la cabaña del anciano. Estaba al borde del bosque, una estructura de madera vieja y enmohecida que apenas se mantenía en pie. Golpeé la puerta, pero no hubo respuesta. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre encorvado y de cabello blanco, con ojos que parecían haber visto demasiado. ¿Qué quieres?, gruñó, su voz áspera como el papel. Quiero hablar sobre la bruja,
dije, sin rodeos. Sobre los niños que han desaparecido. El anciano me miró fijamente durante un largo momento, evaluándome. Finalmente, dio un paso hacia un lado, permitiéndome entrar. La cabaña estaba llena de humo y el aire olía a hierbas secas. El anciano se sentó en una silla junto a la chimenea, sus manos temblorosas agarrando un bastón. No se habla de ella, comenzó. No en voz alta, al menos. Pero si has venido hasta aquí, debes estar desesperado o loco. Solo quiero saber la verdad, respondí. Mi madre me dijo que usted estaba allí cuando todo sucedió. El anciano asintió lentamente. Yo era solo un niño cuando ella apareció por primera vez. La gente venía de todas partes para verla, para pedirle ayuda. Tenía el don de curar, de sanar. Pero también sabía cosas que otros no sabían, cosas que asustaban a la gente. Un día, un niño cayó enfermo, y la culpa cayó sobre ella. No tenían pruebas, pero eso no importaba. La arrastraron hasta el bosque, la ataron a un árbol y la dejaron allí, diciéndole que nunca regresara. Pero ella regresó, dije, más como una afirmación que una pregunta. El anciano asintió de nuevo, con tristeza en sus ojos. Sí, regresó. Pero ya no era la misma. Estaba cambiada, maldita por la crueldad de la gente. Dicen que el bosque la tomó y la transformó en algo oscuro, en una bruja. Desde entonces, la gente comenzó a desaparecer. No muchos, solo unos pocos, pero siempre niños. Era su venganza, su forma de devolver el dolor que le habían causado. ¿Y los niños de ahora? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. ¿Son parte de esa venganza? El anciano suspiró. No lo sé. Pero si ella ha regresado, significa que aún no ha terminado su ritual. ¿Ritual? Pregunté, mi corazón acelerándose. Es un ritual antiguo, explicó el anciano, su voz bajando a un susurro. Un ritual que requiere el sacrificio de niños, para que ella pueda volver a la vida por completo. Cada niño que desaparece es una parte de ese ritual. Si no la detenemos, terminará lo que comenzó hace tantos años. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo podemos detenerla? El anciano me miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. No lo sé. Pero hay un lugar en el bosque, un claro donde la maldijeron. Allí es donde comenzó todo, y es donde debe terminar. Pero debes tener cuidado. El bosque no es lo que parece. Está bajo su control. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Las palabras del anciano resonaban en mi mente, llenándome de una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que más niños desaparecieran. Tenía que hacer algo, aunque no estuviera seguro de qué. A la mañana siguiente, me adentré en el bosque. El aire era fresco y denso, y el sonido de las ramas crujientes bajo mis pies me recordaba lo frágil que era la vida en ese lugar. Caminé durante horas, guiado solo por una vaga sensación de dirección. Finalmente, llegué a un claro, un lugar donde los árboles parecían alejarse, como si temieran lo que estaba en el centro. El árbol donde había sido maldecida se alzaba en el centro del claro, su tronco grueso y retorcido, sus ramas desnudas. El aire a su alrededor estaba cargado de una energía oscura, como si la misma tierra estuviera maldita. Sabía que vendrías. La voz vino de todas partes y de ninguna a la vez. Me giré, pero no vi a nadie. Siempre regresan, aquellos que intentan detenerme, continuó la voz, ahora más cercana. Pero no pueden cambiar lo que está destinado a suceder. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al árbol, mis manos temblando. Voy a detenerte, dije en voz alta, aunque una parte de mí sabía que las palabras sonaban vacías. La risa que siguió fue fría y desalmada. No puedes detener lo inevitable. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, y una figura comenzó a materializarse ante mí, formada por sombras y hojas muertas. Sus ojos,
oscuros como la noche, me miraban con una mezcla de odio y tristeza. Tu gente me maldijo, dijo la bruja, su voz cargada de veneno. Y ahora, yo les devolveré el dolor que me causaron. Llévame a mí en lugar de a los niños, grité, sabiendo que era mi única opción. Termina tu ritual conmigo. La bruja se detuvo, sorprendida por mi oferta. Por un momento, vi un destello de humanidad en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por la oscuridad. Es tarde para eso, dijo, levantando una mano. El ritual debe completarse con la inocencia, no con la culpa. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre mí, arrastrándome hacia el árbol. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, mi conciencia se desvanecía. Pero en el último momento, cuando todo parecía perdido, un grito agudo resonó en el claro. Era el anciano, que había seguido mis pasos. Con una fuerza que no debería haber tenido, lanzó un frasco de vidrio contra la bruja. El frasco se rompió al impactar y un líquido oscuro se derramó sobre ella. La bruja gritó, un sonido agudo que resonó por todo el bosque. Las sombras que me sostenían se desvanecieron y caí al suelo, jadeando por aire. El anciano se acercó a mí, su rostro agotado pero determinado. Corre, dijo, su voz apenas audible. Corre y no mires atrás. Me puse de pie con dificultad y corrí, sin detenerme, sin mirar atrás. Podía sentir la oscuridad persiguiéndome, pero no me atreví a detenerme hasta que llegué a la orilla del bosque. Cuando finalmente me detuve, el anciano estaba allí, esperándome. Supe que había dado su vida para salvarme, para detener a la bruja. Pero mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, no podía evitar sentir que la oscuridad aún acechaba, esperando su momento para regresar. Nunca volví al pueblo después de eso. No podía. Pero las desapariciones cesaron y la gente comenzó a olvidar, como siempre hacen. Sin embargo, sé que la bruja sigue allí, en el bosque, esperando. Y cuando el tiempo sea el correcto, regresará para terminar lo que comenzó. Y yo no estaré allí para detenerla. La casa en la colina. Mudarnos a la antigua casa en la colina fue una decisión tomada en medio de la desesperación. Después de perder mi empleo y de que las deudas empezaran a acumularse, la pequeña propiedad que heredé de un tío lejano parecía un salvavidas, una oportunidad para empezar de nuevo. Rebecca, mi esposa, estaba menos entusiasmada, pero la promesa de una vida tranquila y alejada del bullicio de la ciudad logró convencerla. Nuestra hija, Emily, de apenas 6 años, estaba encantada con la idea de vivir en una casa tan grande, con un jardín que se extendía hasta los límites del bosque cercano. Desde el primer momento en que vi la casa, algo me inquietó. Era grande y robusta, construida en piedra, con una torre que se alzaba sobre el resto de la estructura. Estaba rodeada por una cerca de hierro forjado, oxidada por los años, y el jardín estaba invadido por maleza y árboles que parecían no haber sido podados en décadas. Sin embargo, había algo en la atmósfera del lugar, algo en la forma en que las sombras parecían aferrarse a los rincones, que me hacía sentir incómodo. No quise preocupar a Rebecca, así que no mencioné nada. En lugar de eso, me convencí de que solo era la impresión de llegar a un lugar nuevo. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Nos instalamos lentamente, desempacando cajas y limpiando las habitaciones llenas de polvo. Emily parecía encantada con su nueva habitación en la torre. Puedo ver todo el bosque desde aquí, decía emocionada. Pero pronto, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Cosas que no pude ignorar. La primera noche que escuché los susurros, pensé que era el viento. La casa era antigua, y las ventanas no cerraban bien, así que era natural que el viento silbara a través de las rendijas. Pero esos susurros no eran normales. No era un simple sonido, había palabras en ellos, frases que no lograba entender pero que me ponían la piel de gallina. Cada noche, los susurros se hacían más claros, más insistentes, como si algo en la casa tratara de comunicarse conmigo.
Rebecca no escuchaba nada. «Estás cansado», me decía, «es solo tu mente jugándote una mala pasada». Pero Emily comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas en su habitación, hablando sola. Cuando le preguntaba con quién hablaba, ella respondía con una sonrisa inocente. «Con mi amiga». Al principio, no le di importancia. Los niños suelen inventar amigos imaginarios, especialmente cuando se encuentran en un lugar nuevo. Pero la inquietud creció cuando, una noche, escuché a Emily hablar en una voz que no era la suya. Era un susurro, bajo y grave, que parecía provenir de las sombras de su habitación. Entré rápidamente, encendiendo la luz. Emily estaba sentada en el suelo, jugando con sus muñecas. «¿Con quién hablabas?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Con mi amiga», respondió nuevamente, sin levantar la vista. «¿Cómo es tu amiga?», insistí, mi corazón latiendo con fuerza. «Es alta y delgada», dijo Emily, «y siempre lleva un vestido negro. Su cara es pálida, como la luna, y tiene ojos oscuros como la noche». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo sabes eso?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «Me lo dijo ella», respondió Emily, como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con las luces encendidas, escuchando los susurros que venían de la torre. Eran más fuertes, más claros. Escuché mi nombre, repetido una y otra vez, mezclado con palabras en un idioma que no conocía. Decidí investigar la historia de la casa. Me dirigí al pequeño pueblo cercano, donde los ancianos se reunían en la plaza central para intercambiar historias. Al principio, nadie quería hablar conmigo. Me miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si supieran algo que yo no sabía. Finalmente, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y las manos temblorosas, se acercó a mí. «Deberías marcharte», dijo en voz baja, «esa casa no es un lugar para vivir. Nadie ha vivido allí por mucho tiempo. Las familias que lo intentaron, todas se fueron o desaparecieron». «¿Por qué?», pregunté, mi inquietud convirtiéndose en pánico. «¿Qué pasa con esa casa?». El anciano suspiró y miró hacia el bosque que rodeaba la colina. «Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era joven, hubo una mujer que vivía en esa casa. Era una bruja, o eso decían. La gente la temía, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Tenía poder, poder oscuro. Se decía que secuestraba a los niños del pueblo para usarlos en sus rituales, para mantener su juventud y su poder». «¿Y qué le pasó?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más frío a mi alrededor. La gente del pueblo se hartó. Se reunieron una noche, armados con antorchas y herramientas, y marcharon a la casa en la colina. La arrastraron al bosque y la quemaron en la hoguera. Pero antes de morir, maldijo la tierra. Juró que regresaría para vengarse y llevarse a los hijos de aquellos que la habían condenado. «Eso fue hace siglos», dijo el anciano, «pero la maldición persiste. Los niños han desaparecido a lo largo de los años. Siempre los mismos susurros, las mismas señales. Y siempre en esa casa». El miedo se instaló en mi pecho. Sabía que debía sacar a mi familia de allí, pero había una parte de mí que no podía creer en esas historias. Eran solo supersticiones, leyendas antiguas. ¿Cómo podía una maldición sobrevivir tantos años? Regresé a la casa con la intención de hablar con Rebecca, de convencerla de que debíamos irnos. Pero cuando entré, la encontré en la cocina, con una expresión de preocupación en su rostro. «No encuentro a Emily», dijo, su voz temblando. El pánico se apoderó de mí. Buscamos por toda la casa, llamando su nombre, revisando cada rincón. Pero Emily no estaba. Fue entonces cuando escuché el susurro, más fuerte que nunca, llamándome desde la torre. Corrí escaleras arriba, mi corazón martilleando en mis oídos.
La puerta de la habitación de Emily estaba entreabierta y un frío antinatural emanaba del interior. Al empujar la puerta, la vi. Emily estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Pero no estaba sola. Una figura alta y delgada, envuelta en un vestido negro, se encontraba a su lado, con una mano esquelética apoyada en el hombro de mi hija. «Emily», grité, avanzando hacia ella. La figura se giró hacia mí, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Su rostro era una máscara de horror, pálido y arrugado, con ojos negros como pozos sin fondo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, mostrando dientes afilados y amarillos. «Es hora de que vengas conmigo», susurró la bruja, su voz resonando en mi mente como un eco interminable. «No», grité, lanzándome hacia Emily. La bruja levantó una mano, y sentí que una fuerza invisible me detenía, paralizándome. «El ritual debe completarse», dijo, sus ojos fijos en los míos. «Necesito su inocencia, su alma, para volver a la vida». Luché contra la parálisis, desesperado por liberar a mi hija. Sentí que algo dentro de mí se rompía, una fuerza primitiva y salvaje que no sabía que poseía. Con un grito de pura determinación, rompí la barrera que me detenía y me lancé hacia Emily, arrancándola de las garras de la bruja. La bruja gritó, un sonido agudo y penetrante que hizo que la habitación temblara. Pero no me detuve. Agarré a Emily y corrí escaleras abajo, llamando a Rebecca. Mi esposa salió corriendo de la cocina, y juntos salimos de la casa, corriendo hacia el auto. No miré hacia atrás mientras conducía por el camino empedrado, alejándonos de la colina. Pero en el espejo retrovisor vi la casa, su silueta oscura contra el cielo nocturno, y en una de las ventanas de la torre, la figura de la bruja, observándonos con sus ojos vacíos y su sonrisa maligna. Nunca volvimos a esa casa. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad, y aunque la vida no fue fácil, estábamos juntos, a salvo. Pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, a veces escuchaba susurros y sabía que la bruja aún me buscaba, aún buscaba a Emily. Y sabía que algún día, vendría a reclamar lo que le había sido arrebatado. El Festival del Solsticio. En el pequeño pueblo donde crecí, el invierno siempre fue una época de celebraciones y misterios. Desde que tengo memoria, el solsticio de invierno marcaba el inicio de una festividad que era única en nuestra región. Las familias se reunían en la plaza central, decorada con luces y ramas de pino, y durante una semana, el pueblo se sumergía en una mezcla de alegría y devoción. Se llamaba el Festival del Solsticio, y cada año, como una especie de ritual inquebrantable, los habitantes participaban en diversas ceremonias que, según decían los ancianos, aseguraban la protección del pueblo y el regreso de la primavera. Pero había algo más, algo que siempre me inquietó, incluso cuando era niño. Los relatos oscuros que los viejos del lugar susurraban junto al fuego, historias sobre lo que realmente se celebraba en el festival, nunca desaparecieron de mi mente. Este año, sin embargo, algo iba a cambiar. Ahora tenía 18 años, lo suficientemente mayor para empezar a notar las grietas en las historias que nos contaban, pero aún joven para no haberme involucrado en los secretos que solo los adultos parecían compartir. A medida que el solsticio se acercaba, la tensión en el pueblo crecía de una manera que no había sentido antes. Los adultos parecían más callados, sus rostros, más sombríos. Los niños, en cambio, no mostraban signos de preocupación, se preparaban para el festival con la misma emoción de siempre, ansiosos por las golosinas y las canciones que llenaban la plaza. Mi familia no era diferente. Mi padre, un hombre de pocas palabras, se encargaba de ayudar con la construcción del gran muñeco de paja que siempre se colocaba en el centro de la plaza. Mi madre, por otro lado, preparaba las ofrendas que llevaríamos a la ceremonia de apertura. Para ellos, era una tradición, un ciclo natural que debía seguirse sin cuestionamientos. Pero yo no podía evitar sentirme cada vez más incómodo. Había algo en el aire,
algo en los susurros que escuchaba en las esquinas de las calles, que me decía que no todo era tan simple como parecía. La noche antes del solsticio, decidí investigar por mi cuenta. Mi curiosidad había crecido a tal punto que no podía ignorarla más. Sabía que si hacía preguntas directas a los ancianos, solo recibiría respuestas vagas, o peor aún, reprimendas por cuestionar las costumbres del pueblo. Así que esperé hasta que todos en mi casa se hubieran acostado, y luego salí en silencio a las frías calles. El pueblo estaba extrañamente desierto. La mayoría de las casas tenían sus ventanas cerradas y sus puertas aseguradas, como si algo temido estuviera por suceder. Me dirigí hacia la biblioteca, un edificio antiguo que rara vez se usaba, pero que contenía volúmenes polvorientos de la historia local, escritos por generaciones anteriores. Si había algo que pudiera aclarar mis dudas, debía estar allí. Entré por una ventana trasera que había descubierto que no estaba cerrada del todo. Dentro, la oscuridad era espesa, pero encontré una lámpara de aceite en el escritorio principal. La encendí y comencé a buscar en las estanterías, esperando encontrar algo que me ayudara a entender el verdadero significado del festival. Finalmente, mis ojos se posaron en un libro viejo y encuadernado en cuero, que parecía más deteriorado que los demás. El título, Rituales del invierno, leyendas y realidades, me llamó la atención. Lo abrí con cuidado, y a medida que leía, una sensación de horror comenzó a asentarse en mi estómago. El festival, según el libro, no era solo una celebración para dar la bienvenida al solsticio. Era un ritual antiguo, un pacto que el pueblo había hecho generaciones atrás con una entidad oscura, una bruja que habitaba en el bosque más allá de las colinas. La historia decía que, en tiempos de hambre y frío, cuando las cosechas fallaban y las enfermedades se propagaban, los antepasados del pueblo habían recurrido a la bruja para pedir ayuda. Ella les concedió su deseo, prometiendo inviernos más suaves y abundancia en los años siguientes, pero a un precio. Cada solsticio de invierno, el pueblo debía entregarle a uno de sus hijos. Si no cumplían, la bruja desataría su ira, y la oscuridad se cerniría sobre el pueblo para siempre. El libro detallaba cómo, a lo largo de los años, el pueblo había disfrazado esta oscura tradición bajo la apariencia de un festival alegre. Las ofrendas que se llevaban al muñeco de paja no eran solo decoraciones, eran tributos a la bruja, símbolos de obediencia y temor. Y la gran ceremonia en la plaza, en la que todos participaban al final de la semana, no era más que una distracción para encubrir la desaparición del niño elegido. Sentí náuseas. La imagen de los niños del pueblo, mis amigos, hermanos y hermanas, siendo llevados en secreto a un destino horrible, me paralizó. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo podría convencer a un pueblo entero de que sus tradiciones eran en realidad un ritual oscuro? Y peor aún, ¿cómo podría detenerlo? Decidí que debía hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme a entender si lo que había leído era verdad o simplemente una vieja leyenda exagerada. El único que me vino a la mente fue el padre Matthew, el párroco del pueblo. Había sido siempre un hombre sabio y comprensivo, y si alguien podía arrojar luz sobre lo que había descubierto, era él. Salí de la biblioteca con el libro bajo el brazo y corrí hacia la iglesia. Las calles estaban desiertas, y la única luz que se veía provenía de la torre de la iglesia, donde el padre Matthew solía rezar hasta tarde. Golpeé la puerta con fuerza, y al cabo de unos momentos, el sacerdote abrió, sorprendido al verme allí a esas horas. ¿Qué te trae por aquí, hijo?, preguntó, su voz serena. Le conté todo, desde mis sospechas hasta lo que había leído en el libro. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se volvía más grave. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, y luego me pidió que lo acompañara al interior de la iglesia. Nos sentamos en los bancos, y el padre Matthew suspiró profundamente antes de hablar. Lo que has descubierto es una verdad que muchos han olvidado, o han preferido olvidar, comenzó.
El pacto que nuestros antepasados hicieron fue real, pero la mayoría de la gente hoy en día no cree en esas cosas o simplemente lo ve como una historia para asustar a los niños. Sin embargo, yo sé que es verdad. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué has visto?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. El niño que desaparece cada solsticio, dijo, su voz apenas un susurro. No es una coincidencia, ni una travesura. Es la bruja reclamando lo que se le prometió. Y si no se le entrega, el pueblo sufrirá. Lo he intentado detener, pero nadie escucha. Y los que lo saben, prefieren mantenerse en silencio por miedo a lo que podría pasar si se rompe el pacto. Entonces, ¿qué podemos hacer?, pregunté, la desesperación creciendo dentro de mí. El padre Matthew me miró con una tristeza profunda. No lo sé, hijo. Durante años he rezado por una solución, pero parece que la única opción es obedecer o enfrentarse a consecuencias inimaginables. Pero si realmente quieres intentar detenerlo, debes encontrar la manera de romper el pacto. La bruja está vinculada al pueblo a través del muñeco de paja. Es un símbolo de su poder y su dominio. Destruirlo podría romper el vínculo, pero también podría desencadenar su ira. La idea de destruir el muñeco de paja, el símbolo central del festival, me aterrorizaba. Pero no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que estaba en juego. Agradecí al padre Matthew por su consejo y me dirigí a casa, tratando de planear mi próximo movimiento. Esa noche, no dormí. En lugar de eso, esperé hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. Sabía que tenía que actuar antes de que comenzara la ceremonia final del festival, cuando el muñeco sería quemado como parte del ritual. Si iba a destruirlo, debía hacerlo antes de que los habitantes del pueblo se reunieran. Cuando el pueblo comenzó a despertar, salí de casa en silencio y me dirigí a la plaza central. El muñeco de paja, imponente y macabro, se erguía en el centro, rodeado de ofrendas y decoraciones festivas. Con el corazón martilleando en mi pecho, me acerqué, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba por asumir. No había nadie alrededor. La plaza estaba desierta, todos los aldeanos aún estaban en sus casas preparándose para la ceremonia. Sabía que no tendría mucho tiempo, así que tomé una antorcha de uno de los altares y la encendí. Con manos temblorosas, acerqué la llama al muñeco de paja. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo la paja seca en cuestión de segundos. Pero mientras las llamas subían, algo extraño comenzó a suceder. Un viento helado se levantó de repente, y las sombras alrededor de la plaza parecieron moverse por sí solas. Sentí una presencia oscura, una fuerza que emanaba del fuego, como si el muñeco estuviera liberando algo que había estado contenido dentro de él durante años. De repente, escuché un grito desgarrador. Me di la vuelta y vi a la bruja, o lo que creí que era ella. Una figura oscura y encapuchada apareció en la periferia de la plaza, avanzando hacia mí con una velocidad sobrenatural. Su rostro era una máscara de odio y rabia, y sus ojos, dos pozos negros que reflejaban el fuego que consumía el muñeco. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo a solo unos metros de mí. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que calaba hasta los huesos. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, el muñeco de paja colapsó en una pila de cenizas y la figura se detuvo en seco. La bruja lanzó un alarido ensordecedor, y luego, como si el viento la hubiese arrastrado, comenzó a desvanecerse en el aire, disolviéndose en la oscuridad que la rodeaba. El viento se calmó, y el silencio volvió a la plaza. Caí de rodillas, agotado y tembloroso, sin poder creer lo que acababa de suceder. Había destruido el símbolo del poder de la bruja, y con ello, parecía que había roto el pacto que había mantenido al pueblo en su oscuridad durante tanto tiempo. Los habitantes del pueblo comenzaron a llegar a la plaza, alarmados por el humo y las llamas. Sus rostros estaban llenos de confusión y miedo,
pero cuando vieron las cenizas del muñeco y a mí, de pie junto a ellas, algo en sus miradas cambió. Algunos parecían aliviados, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Otros, sin embargo, me miraron con desconfianza, quizás temiendo lo que pudiera venir después. El padre Matthew llegó poco después, y cuando vio lo que había hecho, asintió lentamente, como si reconociera que esto era lo que había esperado durante tanto tiempo. Me ayudó a levantarme y me llevó a la iglesia, lejos de las miradas curiosas y preocupadas de los aldeanos. «Lo has hecho, hijo», dijo, su voz llena de una mezcla de asombro y preocupación. «Has roto el pacto. Ahora debemos esperar y ver qué sucede». Pasaron los días, y para mi sorpresa, nada malo ocurrió. El invierno continuó como siempre, y el pueblo no sufrió ninguna consecuencia inmediata. Sin embargo, el festival nunca volvió a ser lo mismo. Sin el muñeco de paja, la gente perdió el deseo de celebrar. La plaza quedó vacía durante años, y las historias sobre la bruja se desvanecieron en el olvido. Pero yo nunca olvidé lo que sucedió. Sabía que aunque habíamos roto el pacto, la oscuridad que había habitado en nuestro pueblo durante tanto tiempo no se había ido por completo. Siempre habría algo acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Y yo, más que nadie, entendí que algunas tradiciones no se deben tomar a la ligera, porque detrás de ellas pueden esconderse los secretos más oscuros y aterradores. La cabaña en el bosque. La cabaña en el bosque ha sido mi hogar desde que me casé con Jonathan y nos mudamos aquí en busca de paz. Alejada de la vida frenética de la ciudad, pensábamos que el aislamiento nos brindaría una vida tranquila, una oportunidad para que nuestro hijo, Samuel, creciera rodeado de la belleza y la serenidad de la naturaleza. No sabíamos entonces que nos estábamos moviendo hacia una pesadilla que había estado aguardando en las sombras del bosque. La cabaña estaba situada en una pequeña colina, rodeada por altos pinos que parecían susurrar secretos oscuros al viento. Las leyendas de la zona hablaban de una bruja que vivía en las profundidades del bosque, una entidad temida que se decía que tomaba a los niños para sus rituales oscuros. Al principio, Jonathan y yo tomamos estas historias como meras supersticiones locales, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque. La vida transcurrió de manera sencilla y feliz durante los primeros años. Samuel, nuestro pequeño de 6 años, parecía disfrutar de cada rincón del bosque. Recorría los senderos con su pequeño perro, Toby, y su risa resonaba a través de los árboles. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de eventos menores e inexplicables se transformó rápidamente en una pesadilla. Primero, fueron los pequeños incidentes, juguetes que desaparecían, la sensación de ser observado, susurros en la oscuridad. Los atribuía a la imaginación activa de Samuel y a las historias que escuchaba. Pero a medida que el invierno se acercaba, comenzaron a suceder cosas más inquietantes. Una noche, mientras Samuel dormía en su cama, escuché un grito ahogado que me hizo saltar del sueño. Me dirigí rápidamente a su habitación, solo para encontrarlo temblando bajo las cobijas, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente hacia la ventana. La luna llena proyectaba sombras danzantes en la pared, y aunque no vi nada fuera de lo común, una sensación de frío recorrió mi espalda. Las semanas siguientes, Samuel empezó a hablar de un amigo que lo visitaba en sus sueños, una figura que le decía cosas inquietantes. Lo intenté calmar con historias de fantasmas y héroes, pero él no parecía convencido. La inquietud que sentía era cada vez más palpable. Una tarde, mientras explorábamos el bosque, Samuel y Toby encontraron un círculo de piedras antiguas. Era un lugar extraño y perturbador. Las piedras estaban dispuestas en un patrón que no había visto antes, y la tierra en el centro del círculo estaba alterada, como si hubiera sido removida recientemente. Samuel se mostró muy interesado, pero algo en el lugar me dio un escalofrío. Lo llevé de regreso a la cabaña y decidí investigar. En el sótano de la cabaña, entre viejos baúles y cajas, encontré una colección de libros antiguos que Jonathan había heredado de su familia.
Me llamó la atención un libro con la tapa desgastada y un título en letras doradas, Los secretos del bosque y los viejos pactos. Al abrirlo, me encontré con historias sobre rituales antiguos, hechizos y advertencias acerca de la bruja del bosque. A medida que leía, me di cuenta de que las leyendas sobre la bruja eran mucho más que simples cuentos. Eran advertencias reales sobre una amenaza oscura que acechaba en las sombras. El libro hablaba de una bruja que había sido expulsada de la comunidad hace siglos. Se decía que vivía en lo más profundo del bosque y que su deseo era renovar su poder a través de rituales oscuros que requerían la vida de un niño. Lo que me horrorizó aún más fue que el libro describía cómo la bruja tenía la habilidad de entrar en los sueños de los niños y prepararlos para el ritual. Samuel había mencionado recientemente que sentía una presencia en sus sueños y ahora todo encajaba. Consciente del peligro inminente, intenté reforzar la seguridad en la cabaña. Colocamos amuletos en cada ventana y puerta, siguiendo los antiguos rituales que el libro recomendaba para protegerse de la bruja. Las noches se volvieron más inquietantes. Samuel seguía hablando de su amigo en los sueños y mostraba signos de miedo cada vez que caía la noche. Una noche, mientras Samuel dormía, me encontré en la cocina, revisando los preparativos para la protección. La cabaña estaba silenciosa, excepto por el crujido ocasional de las maderas. De repente, un grito desgarrador se escuchó desde el dormitorio de Samuel. Corrí hacia allí y encontré la habitación vacía. La cama estaba hecha, y Samuel había desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia el bosque, llamando su nombre, pero el silencio era ensordecedor. Me dirigí hacia el círculo de piedras, con la esperanza de encontrar alguna pista. Y allí, en el centro del círculo, encontré a Samuel, aparentemente dormido, pero rodeado por una niebla fría y oscura. La bruja estaba en pie al borde del círculo, sus ojos brillaban con una luz siniestra. El terror me paralizó por un momento. La figura de la bruja era una sombra envuelta en una capa oscura, con una cara que apenas podía distinguir entre la oscuridad y la luz. Sabía que debía actuar rápidamente para salvar a mi hijo. Recordé los hechizos y rituales del libro. Con manos temblorosas, dibujé símbolos protectores alrededor del círculo y recité las palabras de poder que había aprendido. La bruja avanzó hacia mí, susurros que parecían mezclarse con el viento. Intenté concentrarme, mi corazón latía con fuerza, mientras los símbolos comenzaban a brillar con una luz dorada. La bruja se detuvo y lanzó un grito de rabia. La niebla alrededor del círculo se desvaneció lentamente y Samuel comenzó a despertar. «Samuel, despierta», grité, mientras corría hacia él. Mi hijo se levantó aturdido, y con una última mirada a la bruja, tomé su mano y corrimos de regreso hacia la cabaña. Sentí una presencia detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar. Mi único pensamiento era mantener a Samuel a salvo. Al llegar a la cabaña, cerré las puertas y ventanas y coloqué todos los amuletos que había preparado. La bruja no volvió a aparecer, y el aire en la cabaña volvió a sentirse más ligero. Samuel estaba asustado pero a salvo. Le prometí que no tendría que volver a enfrentarse a esos horrores y que haría todo lo posible para mantenerlo protegido. La bruja no volvió a molestar. Con el tiempo, los incidentes cesaron y el bosque volvió a ser solo un paisaje tranquilo, aunque siempre con una sombra de inquietud. Las leyendas permanecieron, pero para mí se convirtieron en una advertencia de la realidad aterradora que acecha en los rincones oscuros del mundo. Años después, sigo viviendo en la cabaña con Samuel, que ha crecido para convertirse en un joven valiente. A veces, en las noches silenciosas, aún escucho susurros en el viento, recordándome la noche en que luché contra la oscuridad para salvar a mi hijo. Y aunque la bruja ya no está cerca, el bosque sigue guardando sus secretos, y yo, con cada amanecer, agradezco que mi familia esté a salvo y protegida. El bosque sigue siendo un lugar hermoso, pero ahora sé que detrás de su calma, se esconden secretos que solo aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad pueden comprender. El pacto de las sombras.
Siempre creí que el viejo granero detrás de nuestra casa era simplemente una reliquia de tiempos pasados, un vestigio de la vida agrícola de mis ancestros. Había oído historias de mi abuelo sobre el granero y el terreno que lo rodeaba, pero nunca presté mucha atención. El granero estaba ahí, en la parte trasera de nuestra propiedad, olvidado y en ruinas. Mi familia nunca le dio mucho uso, y yo tampoco. Mi nombre es Daniel, y después de años de vivir en la ciudad, decidí regresar al hogar familiar con mi esposa, Laura, y nuestro hijo, Tomás. Queríamos un cambio, un regreso a lo básico, a la tranquilidad de la vida en el campo. La casa estaba en un estado deplorable, pero era nuestro hogar, y estábamos dispuestos a restaurarla. Poco después de mudarnos, empecé a encontrar fragmentos de viejas historias familiares, almacenadas en cajas polvorientas y archivos antiguos. Laura, interesada en la historia de la casa, comenzó a investigar en la biblioteca local, mientras yo me dedicaba a limpiar el granero. Durante una de mis visitas al granero, encontré un viejo cofre cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrí documentos y cartas amarillentas que hablaban de un pacto antiguo. El primer documento era una carta escrita con una caligrafía elegante y temblorosa, fechada en el siglo XIX. La carta hablaba de un pacto hecho por mis antepasados con una bruja del bosque. Según el texto, la bruja había prometido proteger las tierras de mi familia a cambio de una vida joven de cada generación. Al leer las palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer lo que estaba leyendo. El pacto estaba claramente registrado y firmado por mis ancestros. Al parecer, la bruja había sido el centro de una tradición macabra, que se repetía cada generación. Laura y yo discutimos los documentos. Ella también estaba aterrorizada, pero intentó mantener la calma y buscó cualquier evidencia que pudiera desmentir lo que habíamos encontrado. Sin embargo, a medida que investigamos más, los documentos parecían confirmar la historia. Al parecer, el pacto estaba en pie, y la bruja había cumplido su promesa una y otra vez. Cada generación, un niño había sido tomado para el ritual. Todo se volvió aún más real cuando encontramos una serie de fotografías antiguas en el cofre. Cada una mostraba a un niño diferente, con una fecha y una nota que decía enviado. La última fotografía era de Tomás, mi propio hijo, con una nota que decía próximo en la lista. El terror se apoderó de mí. No podía creer que mi propio hijo estuviera en peligro. Laura y yo decidimos que teníamos que hacer algo para romper el pacto, pero no teníamos idea de cómo. Recorrimos todas las pistas en los documentos, buscando algún tipo de ritual o método para anular el pacto. Las noches en la casa se volvieron inquietantes. Empecé a tener pesadillas sobre la bruja y los rituales oscuros que realizaba. Mi desesperación creció con cada amanecer, y empecé a notar que Tomás parecía inquieto y asustado, aunque no podía decirme por qué. Cada vez que la luna llena se alzaba, la atmósfera en la casa se volvía opresiva y cargada de una energía inquietante. Finalmente, decidimos consultar a un experto en lo oculto. Viajamos a una pequeña ciudad cercana para hablar con un anciano llamado Don Alejandro, que tenía una reputación de conocer los secretos más oscuros. Nos recibió en su casa llena de amuletos y objetos antiguos, y escuchó atentamente nuestra historia. Don Alejandro examinó los documentos y las fotografías y, después de un largo silencio, confirmó nuestras peores sospechas. El pacto era muy antiguo y poderoso, y romperlo requería una serie de rituales complejos. La única forma de anular el pacto era realizar un contrarritual en el lugar donde se había hecho el pacto original, en el granero. Nos explicó que la bruja había estado vinculada a las tierras por generaciones, y su influencia no desaparecería fácilmente. La ritualización debía ser precisa y se necesitaban ciertos elementos que, según él, estaban descritos en los documentos antiguos que habíamos encontrado. Con la información de don Alejandro en mano, Laura y yo nos preparamos para la noche en que la bruja supuestamente vendría por Tomás.
Reunimos todos los elementos necesarios para el contrarritual, hierbas específicas, símbolos protectores y una serie de encantamientos que debíamos recitar. La tensión era palpable mientras nos preparábamos para la confrontación final. La noche de la luna llena llegó, y el granero se transformó en el escenario de nuestra última batalla contra la oscuridad. Laura y yo trabajamos en el granero, dibujando símbolos protectores y preparando el círculo en el suelo. Tomás, aterrorizado, se quedó en la casa con una amiga que habíamos pedido que cuidara de él mientras realizábamos el ritual. Mientras recitábamos las palabras del contrarritual, la atmósfera en el granero se volvió densa y fría. Las sombras parecían moverse por sí solas, y un susurro siniestro llenó el aire. Sentí una presencia aterradora, y de repente, la bruja apareció en la entrada del granero, envuelta en una capa negra y con una mirada fría y calculadora. Laura y yo continuamos con el ritual, con el corazón latiendo con fuerza. La bruja avanzó hacia nosotros, pero cada vez que intentaba cruzar el círculo de protección, era repelida por una fuerza invisible. La bruja gritó, su voz resonó en la noche, llena de ira y frustración. Finalmente, con un grito final, el ritual alcanzó su clímax. Una luz brillante emergió del círculo y envolvió a la bruja, que se desvaneció en un grito desgarrador. El aire se despejó y la energía oscura que había estado acechando en el granero se disipó. La noche volvió a ser tranquila. Laura y yo corrimos hacia la casa, encontrando a Tomás a salvo, aunque asustado. Nos abrazamos, aliviados de que habíamos logrado salvarlo. Sabíamos que el pacto había sido roto y que, finalmente, la amenaza de la bruja había sido eliminada. Las semanas siguientes fueron de paz relativa. Aunque el granero seguía siendo un lugar oscuro y lleno de recuerdos, ya no sentíamos la presencia de la bruja. La vida volvió lentamente a la normalidad, y la casa se sintió más cálida y acogedora. El peso del pacto roto quedó como una cicatriz en nuestra historia familiar, un recordatorio de la oscuridad que había estado a punto de reclamar a nuestro hijo. Pero también nos dio una nueva perspectiva sobre el valor de luchar contra las sombras y proteger lo que más amamos. Y mientras la vida continuaba en nuestro hogar, sabíamos que habíamos enfrentado y vencido una antigua maldición, y que el futuro de nuestra familia estaba, finalmente, libre de las sombras del pasado.